¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo resumen. Al día de hoy, Independízate de Papá Estado. Un libro que honestamente me ha parecido bastante bueno para el perfil de persona que simplemente quiere invertir o tener una libertad a largo plazo sin preocuparse en este caso sobre la necesidad de aprender sobre inversión. Entonces vamos a dirigirlo hacia esa persona que realmente le gustaría mejorar su situación financiera, pero no quiere aprender en profundidad sobre el mundo de la inversión. Básicamente, Independízate de Papá Estado te da una visión general de cómo tener un sistema bien orientado y completamente automático de inversión. Al final, se enfoca sobre todo, y empieza hablando de un concepto más global, sobre la necesidad de poner el foco en el largo plazo. El largo plazo va a ser la única herramienta que permita a una persona el poder tener esa independencia financiera con el paso de los años. Básicamente nos habla de cómo podemos llegar a esa situación de independencia en base al interés compuesto, cómo la mejora de cierto porcentaje, cierto pequeño porcentaje de forma constante con el paso de los años van a crear un crecimiento real en nuestra inversión. Básicamente hay tres conceptos que debemos de tener en cuenta para cualquier persona que quiere invertir en el largo plazo. Y es, punto número 1, ese inversor debe tener un sistema. Debe tener un sistema que sea completamente automático, donde no haya en ningún momento capacidad humana de decisión. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de realmente anular las emociones y no tener una carga emocional sobre las decisiones que tomamos sobre el mercado. Siguiente punto a tener en cuenta, que todo es posible, absolutamente todo es posible en los mercados financieros, por lo tanto, el tener ese sistema automático nos hará el ser eficientes ante situaciones completamente inesperadas dentro de los mercados. Y tercer punto, la importancia de la diversificación. Él nos habla como a sus 15 años, pues por tener absolutamente, bueno, sí que comenzó a invertir desde pequeño, pero por tener todo su capital invertido en las acciones de una sola empresa, esa empresa cayó prácticamente un 90-95% de su valor y perdió todo su dinero en ese momento. Aquí nos habla de la importancia de la diversificación. Y debemos de tener en cuenta que toda inversión está compuesta por un triángulo de liquidez, rentabilidad y seguridad. Evidentemente, si aumenta una de las tres esquinas, se retraen las otras. Si aumenta la seguridad, se reduce la rentabilidad. Si aumenta la rentabilidad, se reduce la seguridad. Debemos tener en cuenta la relación ahí de seguridad, liquidez y rentabilidad. Lógicamente, disminuye la liquidez, ¿vale? Pues puede haber una rentabilidad mayor, pero también hay menos seguridad. Entonces tengamos eso en cuenta. Y siguiente punto, para invertir en el largo plazo, una base que debe ser muy sólida es el ganar un porcentaje superior al que nos quita la inflación. Debemos de tener muy claro que cualquier persona pierde dinero anualmente en relación a la inflación. Si hay un 3% de inflación, para que tú realmente ganes algo de dinero debes de estar ganando como mínimo un 4% de rentabilidad sobre tu capital. Y si no pones ninguna acción, pues tu dinero tiene una enfermedad degenerativa que al final termina en la muerte sí o sí, no hay otra opción. Es decir, si tú no estás invirtiendo dinero, estás perdiendo un 3% como mínimo cada año, y estamos en el 2021, no sé si fue un 7 o un 9 aproximadamente. Entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta. Básicamente, siguiente capítulo resumen cómo el S&P 500, en este caso el índice que engloba las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, ha dado a lo largo de la historia un 8% anual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el S&P 500 en el largo plazo está obteniendo una rentabilidad promedia mayor a cualquier fondo de gestión activa, a cualquier gestión por parte de inversores, por parte de gestores, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, básicamente, pone el foco en que cualquier persona que quiere invertir en el largo plazo, la mejor opción demostrada en toda la historia para hacerlo es el S&P 500. Evidentemente, un fondo indexado al S&P 500. Nos habla sobre que las mejores posibilidades para invertir para cualquier persona promedio son los fondos de inversión, pero siempre hay que tener muchísimo ojo con el tema de fiscalidad, teniendo en cuenta
que cuando hacemos una inversión, siempre que ejecutamos una venta, pues debemos de pasar por caja y pagarle al Estado los impuestos correspondientes. En este caso, potencia muchísimo el invertir en fondos que te permitan hacer traspasos entre ellos, es decir, tú puedes pasar capital de un fondo a otro sin necesidad de tributar, sin necesidad de pagar esos impuestos. No es lo mismo que si tú, por ejemplo, compras acciones de Apple a un precio, luego las vendes con un 30% de rentabilidad, por ejemplo, ha ganado de $1000, ha ganado 300, de esos 300 tenías que pagar en torno a 60, que sería aproximadamente pues, los impuestos que deberías pagar. Cuando hacemos esto con fondos de inversión, podemos traspasar el capital de un fondo a otro sin necesidad de hacerlo como he comprado, he vendido y luego he vuelto a comprar, sin necesidad de pasar por caja, ¿ok? Destaca que los fondos de gestión activa en el corto plazo pueden tener algún año mejor, pero en el largo plazo siempre van a ser peor a los fondos indexados. ¿Qué quiere decir un fondo de gestión activa? Que detrás hay un operador que está comprando y vendiendo las acciones que él considera para, en este caso, obtener esa ganancia anual. Quiere decir que al final ese operador no termina de ser una persona con pensamiento crítico como tú, como yo, y evidentemente que termina por caer en las emociones si no tiene un sistema completamente automático. Por lo tanto, los fondos indexados, que son los que funcionan con el mercado, por ejemplo, un fondo indexado del S&P 500 ganaría el mismo porcentaje que está ganando el S&P 500, son la mejor opción para tener una inversión periódica, ¿vale? En el siguiente punto nos habla de la diversificación y entrando un poco más en materia, cómo podemos diversificar el capital entre diferentes fondos de inversión. En este caso, siempre, digamos, se debe diversificar entre rentabilidad variable y rentabilidad fija. De forma muy simple, parte de la cartera de renta variable, perdón, no rentabilidad, renta variable. Tendríamos dos sectores, en este caso, países desarrollados o países emergentes. Desarrollados, Estados Unidos, Europa, en este caso, o continentes. Emergentes, Asia, Japón, China, etc. Entonces, lo que recomienda en este caso poner en renta variable normalmente suele ser 110 menos la edad. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor edad más cerca estamos de nuestra jubilación o más cerca estamos de nuestra muerte. Entonces no tiene sentido tener nuestro dinero en un mercado más volátil cuando nos quedan pocos años de vida. Sin embargo, a menor edad más aceptación tenemos del riesgo, es decir, más le podemos permitir al mercado que tenga cierta volatilidad y que baje, entendiendo que en el largo plazo va a volver a subir y va a volver a su cauce habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hoy tengo 25 años y dentro de 5 años el mercado baja un 50%, no hay problema porque en el futuro volverá al alza. Sin embargo, si tengo 70 años, me interesa tener más capital en renta fija. ¿Por qué? Por el hecho de que si en un momento el mercado se tira 5 años lateral o en un retroceso profundo, me voy a ver gravemente perjudicado si no tengo, digamos, una parte en una renta fija que sí que me esté generando un crecimiento. Renta fija, muy poca ganancia a muy largo plazo. Muy poca ganancia y muy poco riesgo, ¿vale? Renta variable, más ganancia a largo plazo, evidentemente más riesgo y más volatilidad. Punto importante acerca de la diversificación. Dollar Cost Average. Simplemente compras promediadas. Algo que debe tener cualquier inversor debe ser una política de compras promediadas donde mensualmente o anualmente va realizando compras en promedio independientemente del precio, y eso va a ser lo que te lleve a no caer en las emociones y a asegurar el largo plazo. También habla de la importancia del rebalanceo. Si yo tengo cierto porcentaje en renta fija y cierto porcentaje en renta variable, la importancia de hacer un rebalanceo anual. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo, por ejemplo, un 60% en renta variable y han subido tanto las acciones que al final del año, en vez de ser un 60, es un 70, esto me va a obligar a vender caro y pasar un porcentaje a renta, en este caso fija. Caso contrario, la bolsa ha caído muchísimo y al año siguiente, en vez de tener un 60 en renta variable, tengo un 50 por las caídas de la bolsa. ¿Qué voy a hacer? Voy a equilibrar y lo que me sobra de renta fija lo paso a renta variable. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy obligando a comprar acciones baratas o a comprar, en este caso, en fondos indexados baratos. Entonces, en relación a la diversificación, Dollar Cost Average, o sea, compra promediada siempre y constante, y rebalanceo, bien sea anual o porcentaje.
Nos habla de 3 formas diferentes de automatizar nuestra inversión. Punto número 1, gestión automático. Hay diferentes plataformas pues, que te permiten, en este caso, el que tú puedas poner que mensualmente te facturan a tu cuenta del banco X cantidad y estés comprando de forma promediada cierto fondo de inversión o cierto ETF, etcétera, etcétera. Siguiente punto, cartera propia. En cartera propia debemos de asegurarnos de tener la solidez mental suficiente para accionar cuando tenemos que accionar. Y si tengo que comprar este mes el 10% de mis ingresos en el SP500 o en Bitcoin o en lo que sea, bueno, aquí no habla nada de criptomonedas, lo compro y no cuestiono, ¿vale? Muy importante que si tenemos cartera propia, que sea, digamos, una gestión automática. O plan de pensiones indexado. En este caso nos habla de los planes de pensiones indexados, que, bueno, donde básicamente tienes la posibilidad de tener un plan de pensiones a largo plazo que tiene un punto a favor muy importante en España. Puedes grabarte el IRPF. Es decir, si tú inviertes 3.000 en un plan de pensiones indexado, si ese año has ganado 35.000, vas a tener que cotizar o que pagar IRPF por 32.000. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que lógicamente lo tienes bloqueado durante un mínimo de 10 años y no vas a poder acceder a ese capital. Entonces, bueno, son inversiones a largo plazo interesantes para personas que quieran bloquear ese capital y puedan de esa forma tener mayores ventajas fiscales, ¿ok? Ok, también importante, cuando invertimos debemos de poner muchísimo foco en la fiscalidad para ser eficientes. Lo que hemos hablado antes de basarnos en fondos y traspasar capital entre ellos para no estar comprando y vendiendo y tener que pagar continuamente, ¿vale? Hablando de los 3 tipos de inversión automática, pasamos al siguiente punto donde es importante definir el perfil de riesgo. Soy una persona que asume el riesgo. Cuando hablo de riesgo no hablo de capacidad de pérdida, sino hablo de, digamos, encajar muy bien la volatilidad, ¿ok? ¿Vale? Yo soy una persona que soy un perfil de riesgo alto porque a mí me da igual o estoy acostumbrado a ver una volatilidad alta en mis activos. Teniendo el perfil de riesgo completamente definido, yo realizo una inversión de un porcentaje mensual de mis ingresos de forma completamente automática, ¿vale? De esta forma pues anulo completamente las emociones, ¿ok? Y aquí hablo un poco también sobre lo mismo. Hay plataformas que te hacen la inversión automáticamente y hay plataformas, o si no, digamos, tú tienes que tener la disciplina de invertir lo que corresponde cada mes. Siguiente punto, te recuerdo brevemente, hemos hablado del largo plazo, de cómo debe de ser un sistema de inversión, hemos hablado de la ventaja de los fondos indexados, sobre todo al SP500, que a lo largo de la historia siempre se ha ganado más sobre ellos, de la diversificación en renta fija y variable, el dollar cost average, de cómo promediar compras y sobre todo del perfil de riesgo, ¿vale? Del perfil de riesgo que tengo, también pues poniendo y asegurar un porcentaje de inversión mensual en mi cartera. En función del perfil de riesgo, también se aumenta la renta variable y se disminuye la renta fija. Yo personalmente no tengo nada en renta fija, es decir, no prefiero poner el capital en un activo que sé que me puede generar una rentabilidad mayor y en este caso, digamos, en base a mi perfil de riesgo alto, no invierto nada en renta fija. ¿Por qué? Porque considero que un 0,5 al año o un 1% al año no me va a generar la suficiente recompensa como para poner un capital en ese punto. Ahora, evidentemente soy una persona que está dispuesta a ver su cartera devaluarse durante un momento puntual un 50, 60, 70%, que recordemos que Warren Buffett lo hace no con el capital que tengo yo, sino con miles y miles y miles de millones, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo me defino como una persona con un perfil de riesgo alto. Lógicamente, si la persona que está viendo este vídeo tiene 60 años o 65, no va a invertir con un perfil de riesgo alto. Sería lo más estúpido del mundo, ¿vale? Entonces, perfil de riesgo alto, todo en renta variable. Perfil de riesgo bajo, 40-50% en renta fija, 40-50 o incluso 60 en renta fija y 40 en renta variable. Perfil de riesgo medio, pues en este caso 60 en renta fija, 40 en renta variable. Hablemos de los resultados. Debemos de tener en cuenta que el resultado que nos da nuestra inversión siempre hay que calcularlo en términos reales. ¿Qué quiere decir términos reales? Medir los resultados en base de porcentaje que he ganado menos inflación de ese año. ¿Qué quiere decir esto?
te estoy dando un dato aproximado, no sé cuánto es exactamente, pero si la inflación de 2021 ha sido un 9% y yo le he ganado a mi capital un 7%, yo tengo una pérdida real del 2%. Si la inflación de este año, por ejemplo, del 2022, es de un 3% o de un 5%, pongamos el ejemplo de un 5 y yo este año gano un 9, yo estaré ganando un 4. Entonces siempre vamos a medir nuestras ganancias en términos reales. ¿Real qué quiere decir? Nominal, lo que he ganado menos la inflación, ¿ok? Y también, evidentemente, habla de que hay que tener un plan de salida. Vamos construyendo con las bases que hemos hablado hasta ahora ese plan de inversión periódico, pero tenemos el foco en un plan de salida. Él, en base al estudio que ha realizado, en este caso el autor del libro, Carlos Galán, nos dice que lo que es más adecuado es cuando lleguemos a la edad de la jubilación de los 60 años, retirar un 4% anualmente, que va a ser lo suficiente que nos dé para vivir con un buen nivel de vida y así poder mantener, en este caso, nuestra cartera estable durante los siguientes 30 años, de esta forma, pues recuperando esa inversión que hemos realizado durante todos esos años. Y también hace un pequeño overview al tema de vivienda, al tema de comprar vivienda. Siempre dice que la vivienda es al final una de las inversiones más importantes que realizamos. Dice que muchas personas ponen como que hablan de que están tirando el dinero cuando están alquilando y que siempre hay que tenerlo todo en cuenta. Debo de calcular qué gastos me va a conllevar comprar una vivienda y qué gastos me va a conllevar alquilar una vivienda, porque en muchos casos el alquiler puede ser mejor a la compra. Pero sobre todo enfoca en que el comprar una vivienda a nivel de inversión es una de las áreas también más potentes para potenciar un buen cash flow, un buen flujo de efectivo. Y simplemente dice que a la hora de comprar una vivienda debemos poner muchísimo foco en comparar todas y cada una de las áreas a nivel de decir qué opciones tengo para comprar, diferentes vías de financiación, etcétera, etcétera. Y dedicar como mínimo 100 horas al estudio de lo que voy a comprar. Es decir, ese activo que yo voy a adquirir, cuánto vale, por cuánto lo podría vender, qué rendimiento podría sacarle si lo alquilo, qué puede o en qué situación está la economía a nivel de la vivienda. Mínimo 100 horas de estudio, investigar lo máximo posible y mínimo durante un periodo de 6 meses estar en búsqueda activa. Va a ser realmente lo que me permita pues comprar con una base sólida. Esto yo, por ejemplo, lo apliqué a cuando yo compré mi coche. Cuando yo compré mi coche, el coche tenía 1 año y 4 meses, tenía solo 10.000 kilómetros, era de concesionario, y lo compré, pues prácticamente, si no me equivoco, un 45% por debajo del valor, en este caso, de fábrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el coche ya 2 años, y si yo a día de hoy digo de venderlo, posiblemente me pagan por él más de lo que yo pagué en su momento. ¿Y eso por qué? Porque yo me pasé, como dice aquí, yo no me pasé 6 meses, me pasé 1 año buscando coche. Porque era el que yo quería y al final lo encontré el que yo quería. Y no solo eso, sino con unas condiciones económicas y de estado del coche espectaculares, ¿vale? Entonces es un punto muy importante esa investigación. Y último punto, la perfección no existe, no des pie a permanecer esperando durante un periodo prolongado de tiempo, porque básicamente la perfección es un mito, nunca va a ser el momento perfecto, siempre hay subidas y bajadas, hay ciclos de mercado en todas y cada una de las temporalidades, así que toma acción ya si realmente quieres construir un futuro de libertad económica. Ese es el resumen de Independízate de Papá Estado. Como siempre, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Es un auténtico placer el compartir todos y cada uno de los aprendizajes contigo. Suscríbete al canal, comparte este vídeo por redes sociales para que sigamos leyendo libros y creando contenido. Y deja tu like y un pequeño comentario. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo resumen. Un abrazo, chicos, chao.